Aportes del Líbano a la civilización. Los comienzos. Para comenzar a construir una civilización, se requiere de un paso primordial y fundamental: el desarrollo de la conciencia junto al uso de la razón. Toda sociedad participa de una cultura, la perpetúa y modifica, pero en un último análisis, toda sociedad no es sino un grupo de individuos quienes constituyen la incógnita de toda ecuación cultural. Es importante aclarar que no existen inventos sin inventores, y con esto queremos decir también que las modificaciones de la cultura no pueden perdurar sin la aceptación previa de las nuevas ideas por parte de los miembros de una sociedad. Todo es parte de algo y es funcional a un grupo de personas en tanto y en cuanto es aceptado y adquirido para desarrollarlo como propio. El Líbano fue desde sus comienzos más remotos una fuente invaluable en las áreas de la técnica, cultura, religión y derecho. Si miráramos a través de un prisma, nos encontraríamos con una diversificación de ideas y acciones esparcidas que han colaborado a nuestra propia esencia cultural. El testimonio quizás más importante de la humanidad en su trayecto hacia la civilización fue recabado en la tierra del Líbano durante los tiempos prehistóricos. Si bien fue en África donde evolucionó el Homo sapiens, hombre inteligente en general, en Líbano, en particular, ocurrió un hecho trascendental. Los restos más antiguos encontrados del Homo sapiens fuera de África se hallaron en la región líbano-palestiniense y son de 100.000 años atrás. Estos, a diferencia de los que residían en África, estaban enterrados en un cementerio, el primero conocido por los hombres. El cadáver encontrado estaba ornamentado con cuernos de ciervos, instrumentos de piedra y algunos alimentos, siendo esta la primera evidencia de un funeral con ofrendas que se haya conocido. Todo esto evidencia que aquellos hombres creían en la vida después de la muerte. Efectivamente, fue en la región libanesa donde se desarrollaron los primeros pasos de la conciencia del hombre. Más tarde, el Líbano, junto a otros países del cercano Oriente, fueron los protagonistas del paso a la Edad de Piedra, pues fue en aquella región donde comenzaron a desarrollarse instrumentos de piedra de gran calidad y utilidad. El libanés de esa época era sepultado en jarras que tenían forma de huevo. La forma oval de la jarra era una forma simbólica que estos hombres adoptaron desde siglos antiguos para expresar la creación y la vida. Los primeros cristianos vieron en esta antigua tradición libanesa el paso de la muerte a la vida, o bien la trascendencia del espíritu más allá de la muerte física, representando de esta manera la muerte y la resurrección de Jesús. Dicha expresión continuó manifestándose ininterrumpidamente bajo diversas formas a través de todo el mundo occidental, encontrándose hoy en día presente también, siendo el huevo de Pascua el mejor ejemplo de ello. Los semitas. El término semita no designa a un pueblo o a una raza, sino que se lo ha utilizado para englobar al conjunto de pueblos que usan el lenguaje semítico. Lenguaje que se divide en tres grupos, principalmente oriental, occidental
y meridional. Gran parte del conjunto de pueblos más importantes de la historia primitiva hablaban lenguas semitas: babilonios, asirios, israelitas, fenicios, arameos, árabes, etc. Quienes descubrieron dos ocupaciones importantes que marcarían para siempre el curso de la civilización. Uno fue la agricultura, que es el cultivo de plantas silvestres, y la otra se refiere a la ganadería, o sea, la domesticación de animales salvajes. Tales descubrimientos transformaron el modo de vida del hombre, ya que éste había sido hasta entonces un cazador-recolector, totalmente dependiente de que en cada estación hubieran frutos, semillas y animales salvajes. En adelante, podrían establecerse en un territorio como agricultores o pastores, debiendo salir del poblado únicamente en busca de agua y alimento para sus animales. Esto es lo que hicieron los fenicios junto con los demás pueblos semitas, y así comenzaron a crear los primeros pasos de la civilización. Los cananeos y su tierra. Los griegos llamaban fenicios a los antiguos libaneses que vivían en la costa de Siria, Líbano y Palestina, mientras que los orientales los llamaban cananeos. Ambos términos significan púrpura y además, en hebreo, cananeo significa comerciante. Hoy viven en el Líbano varios pueblos de diversas procedencias, entre ellos los descendientes directos de los fenicios, quienes son los autóctonos libaneses. Los primeros asentamientos comenzaban a aparecer. En Jericó se encuentra la construcción más antigua del mundo que se conoce, y es la de un edificio de planta oval que existía en el 9250 a.C., lo que la convierte en la ciudad más antigua del mundo. En el año 6000 a.C., los habitantes de Biblos fueron el primer pueblo que construyó casas individuales en piedra. Esas construcciones se remontaban a un tiempo en que Egipto y Caldea construían solamente con ladrillos o con tapia vulgar. Esto significa que para esta época la costa libanesa ya había progresado bastante como para atacar la dura materia de la roca y utilizarla para edificar su casa. Muchas innovaciones en este punto y en el ámbito de la vida social prepararon la organización urbana. El nombre Líbano. Líbano, esta antigua palabra que ha resonado constantemente durante toda la historia universal, tiene dos significados. Uno es blanco, que hace referencia a las nieves que cubren las montañas del Líbano. El otro se debe a un árbol aromático que crece allí llamado lubán, del cual se extrae una resina con olor a incienso. De ahí que en Oriente se conozca al Líbano como tierra de los perfumes y como montaña de la fragancia para los griegos y montaña del paraíso para el Islam. En griego la palabra Líbano significa incienso y libación es el uso del incienso en el culto. Un tercer significado probable de esta palabra proviene del fenicio Lubaión, que significa el corazón de Dios uno. El Islam habla del Líbano como un lugar santo,
y los cristianos latinos repiten en el oficio del Viernes Santo: Dios vendrá del Líbano. El nombre Líbano aparece en el primer manuscrito de la humanidad, escrito en lengua sumeria, y es la más antigua denominación de un país del mundo que aparece en un texto escrito. Mientras sus antiguas denominaciones Canaán, Aram, Fenicia desaparecieron, el Líbano como entidad permaneció por siempre. Modelo de ciudad. Algunas de las ciudades y aldeas en las que habitaban los cananeos y que intervinieron en el desarrollo cultural de la humanidad fueron Beirut, Tiro, Sidón, Biblos, Baalbek, Jerusalén, Ahí, Jericó, Hebrón, Megiddo, Nazaret, Cesarea, Cesarea de Filipo, Trípoli, Ugarit, Arvad, Hazor, etc. Muchas de estas ciudades, en cuanto a su organización, sirvieron como modelo en las actuales ciudades contemporáneas. Estas antiguas ciudades estaban totalmente amuralladas y reforzadas en intervalos por torreones. Las situadas en las islas tenían uno o más puertos para resguardar sus barcos de los vientos y la furia del mar. Construyeron en ellas también puertos, diques y puentes. Las casas tenían una o varias plantas, estando sus habitaciones organizadas en torno a un patio interior. Las viviendas de la gente de la clase alta disponían de ingeniosos sistemas de conducción de agua por medio de tuberías de barro empotradas en los muros. En cuanto a la higiene personal, tenían instalaciones sanitarias tan perfeccionadas que podrían servir aún en nuestros días. En Jerusalén, los fenicios se asentaron desde el cuarto milenio antes de Cristo, o sea, 3000 años antes que David la conquistara. Su nombre en fenicio era Urusalim, que significa ciudad de la paz. Por el año 2000 antes de Cristo, un fenicio llamado Melquisedec era el rey de Salem, Jerusalén. Este ofreció pan y vino a Abraham y lo bendijo. Luego Abraham le pagó el diezmo de todo. Este pasaje demuestra que en la época de Abraham, Jerusalén era una ciudad fenicia ya constituida. La principal fuente de agua de esta ciudad, del Gijón, y que siguió en uso hasta hace tan solo 80 años, fue diseñada y construida por los fenicios en el año 1800 a.C. En cuanto a la administración, las ciudades fenicias eran ciudades-estado gobernadas democráticamente por una asamblea de comerciantes, marinos y un rey o un magistrado electo que llamaban juez. Dichas ciudades-estado democráticas son anteriores a la polis griega. Aldeas rurales. El aprovechamiento agrícola de las tierras fenicias era intenso. Trabajaron las laderas de las colinas en forma de terrazas para evitar que las lluvias arrastrasen las tierras monte abajo y además compraban elefantes para trabajarlas. Cultivaban cereales, caña de azúcar, frutales y por supuesto vid y olivos. Los fenicios, donde quiera que iban, llevaban consigo sus vides. De este modo, la diseminaron desde la floreciente zona del Mediterráneo hacia Europa, Asia y África. Desde la época de los fenicios, que el vino libanés ha sido el más famoso en la región del Mediterráneo y un elemento importante de comercio. Desde Egipto hacia Occidente, los navegantes fenicios propagaron el olivo. En Grecia alcanzó su apoteosis al ser considerado como el don de los dioses.
En sus largos viajes también lo llevaron hasta España. De hecho, Magón, el cartaginés, es considerado el padre de la ciencia agrícola. En cuanto a los alimentos cárnicos, se sabe que comían ovinos, caprinos y aves. También conocían el arte de la repostería, pues hacían pasteles, dulces y fiambres. Nación políglota. La lengua natal del Líbano era el fenicio, un añejo idioma del tronco semítico occidental, el cual se enorgullece de haber sido la lengua en la que el alfabeto se habría inventado. Inclusive el fenicio siguió utilizándose en las colonias del norte de África hasta el siglo V después de Cristo. Así lo sugiere San Agustín, quien escribió sobre la gran sabiduría que poseía la literatura púnica de aquel tiempo. Más tarde, según las circunstancias en que estaba pasando la historia, los fenicios hablaron el arameo, lengua en la que hablaba Jesús. Luego, debido a las influencias grecorromanas, se sumaron también el griego y el latín. Por aquel entonces era común que los fenicios usaran el arameo como lengua de uso corriente, el griego para temas culturales y finalmente el latín en asuntos legales. Actualmente el idioma de la nación libanesa es el árabe y utilizan el francés como usaban sus antepasados fenicios el griego o el latín. La escritura. La escritura antigua tenía cientos de signos diferentes para las palabras. Y solo los que tenían tiempo suficiente pasaban años de su vida aprendiéndolos. El alfabeto fonético, con menos de 30 letras, fue inventado en Biblos por los fenicios, sustituyendo así a la antigua escritura. La característica principal de este alfabeto fue la facilidad de ser aprendido, pudiendo estar al alcance de todos. Los fenicios enseñaron el alfabeto a los griegos y a los etruscos, ancestros de los romanos, a los hititas, arameos y hebreos. Este alfabeto fue utilizado en un principio por todas las naciones que aprendieron directamente de ellos. Hoy en día, muchas palabras fenicias pueden ser encontradas en la literatura clásica griega o latina. También, la mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en alfabeto fenicio, y el resto, junto con una buena parte del Nuevo Testamento, en alfabeto arameo. Más tarde, cada pueblo desarrolló su propio alfabeto, utilizando como prototipo al fenicio. Tanto el hebreo como el arameo, árabe y todos los alfabetos europeos y asiáticos proceden del alfabeto fenicio, que es el sistema de escritura de uso actual en toda la tierra. De esta manera, los fenicios fueron los primeros en contribuir a relacionar a los pueblos entre sí y a incorporarlos a un mundo civilizado. De no haberse inventado y divulgado, el destino del hombre occidental hubiera sido otro.
La ciudad de Biblos fue tan influyente sobre todos los pueblos que los griegos llamaron biblos a sus libros y bibliotecas a sus colecciones o depósitos de libros, en clara referencia a la ciudad fenicia de Biblos, cuna del primer alfabeto. En el siglo XIII a.C., el rey de Biblos era Hiram. Su sepulcro fue descubierto en 1924 y sobre su sarcófago se encuentra grabado el primer alfabeto conocido en la historia del mundo. Orígenes del papel. En un principio, la escritura se desarrollaba sobre las trabajadas tablas de arcilla, pero más tarde, los fenicios innovarían un método más moderno donde escribir, que sería el modelo de la forma actual. Por aquella época, los habitantes de Biblos se enorgullecieron de haber descubierto la gran utilidad de una planta. Se trata del papiro, planta de la cual sacaban su lámina del tallo para poder escribir, que más tarde dio origen al actual papel. Rápidamente comenzaron a exportarlo por todo el Mediterráneo y principalmente a Egipto. Hoy en día, gente de todo el mundo utiliza el papel, que es el fruto moderno del papiro, para expresarse de forma escrita a través del alfabeto, origen de la enseñanza escrita. El comercio. Los fenicios eran el eje del comercio primitivo del Mediterráneo y el Medio Oriente. Poseyendo un profundo conocimiento de los metales, artículos comerciales de todo tipo, técnicas industriales y una magnífica experiencia en los barcos y el mar, estaban preparados para ir a donde sea. Habían establecido una cadena de factorías por todas partes y así podían ofrecer la más amplia variedad de artículos. Gran parte del comercio de aquel tiempo se realizaba viajando en barcos fenicios y almacenando las mercancías en sus depósitos. Así lo hizo José de Arimatea, quien se valió de los fenicios para comerciar y evangelizar a Inglaterra. En general, comerciaron con los egipcios, griegos, asirios, africanos, españoles, etruscos e ingleses. Si el Oriente y el Occidente querían comerciar o conquistar, debían hacerlo a través de los fenicios. De esta manera, se convirtieron en los más grandes comerciantes de la humanidad. Su materia prima era más que importante en el ámbito comercial. Biblos era un gran centro maderero, pues poseía los grandiosos cedros, y Tiro y Sidón eran centros de teñido. De distintos lugares obtenían la materia prima que a ellos les faltaba. Gran Bretaña, por ejemplo, era un recurso de estaño escondido, del cual solo ellos tenían el monopolio. A través del comercio alcanzaron su fama, llevando consigo artículos de los más variados. Muchos misterios todavía hay por revelar en lo que se refiere a qué dejaron los fenicios por el Mediterráneo a través del comercio. Como por ejemplo, la teoría que afirma que el nombre Britain podría venir de las palabras fenicias bar, tierra, tanit, estaño. El color púrpura. Según la leyenda, el dios Tirio Melkart paseaba un día por la orilla del mar con su amada, cuando un perro que les acompañaba mordió un múrice y lo partió en dos. De inmediato la boca del perro se tiñó de un intenso púrpura
y su amada, admirada por el bello color, anunció a Melkart que no le aceptaría como amante hasta que no le hubiera ofrecido un traje del mismo tono. Así es como los fenicios explicaron el origen de la industria del teñido. Desde que la descubrieron, convinieron no difundir la técnica y de esta manera solo ellos conocieron el método de la extracción de tinta y su posterior teñido. Rápidamente los reyes y altos sacerdotes comenzaron a utilizar telas teñidas de púrpura debido a su gran elegancia y originalidad. Es decir, comenzaba a ser usada solamente por gente de la alta aristocracia. Según el tratamiento que hacían durante la extracción, podían obtener colores desde un intenso púrpura hasta un rosa pálido. Salomón pidió que el velo de su templo sea de púrpura violeta y púrpura roja bordada con querubines. Posteriormente este color adquirió carácter sagrado, y quien llevara un fleco con un hilo de púrpura violeta en su vestimenta estaría dando testimonio del carácter sagrado que tenía su comunidad. El mismo Jesucristo se acomodó a las costumbres y cuando una mujer tocó la orla de su manto, Jesús le dijo: «Ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Durante su pasión, a Jesús lo vistieron de púrpura y le pusieron una corona de espinas burlándose de él, porque decía que era el Rey de los cielos. Cuando Jesús murió en la cruz, el mismo velo púrpura del templo se rasgó en dos, indicando el comienzo de una nueva era hacia lo sagrado. En el período romano los ricos podían lucir la púrpura, una estrecha franja en su toga. Más tarde ese privilegio se reservó solo a los senadores y finalmente al emperador. Se dice que Marco Antonio y Cleopatra tenían un buque de guerra notorio por su ostentación, pues su vela mayor estaba teñida de púrpura. Hoy en día, los obispos y el Papa la usan y a los cardenales se los denomina pertenecientes a la sagrada púrpura. Esta gran industria perduró hasta el 800 después de Cristo, época en que Carlomagno importaba paño teñido de Tiro. A partir de entonces, fue decayendo debido a su elevado costo. Un experto calculó que medio kilo de seda de primera calidad teñida en Tiro podría costar hasta $28.000 de uso corriente. Navegación. Los griegos reconocieron que los fenicios eran los mejores marinos de su tiempo. Así lo afirmaba Estrabón, diciendo: los hombres de Sidón siguen el rumbo más directo. El naufragio del Mediterráneo más antiguo que se conoce corresponde al de un barco fenicio del 1200 a.C., que se dirigía hacia Occidente y que llevaba lingotes de cobre, artículos de bronce, estaño, sellos para firmar las tablillas de arcilla, lámparas, pesos y medidas, martillos de piedra, pesas de contrapeso para balanzas, etc. Los barcos fenicios se impulsaban mediante remos, si eran de guerra, o a vela, si eran para navegar. Para mucha gente que vivía en lugares del mundo civilizado, el mercader fenicio que iba a comerciar con ellos podía ser el único extranjero que conocieran en toda su vida. También fueron los precursores de la navegación nocturna, pues poseían excelentes conocimientos de astronomía y fueron los primeros en usar la estrella polar para la navegación. De ahí que los griegos llamarían a esta estrella con el nombre de la Fenicia. De hecho, el primer geógrafo considerado científico era un fenicio llamado Marino de Tiro. Astronomía. La influencia en cuanto a la astronomía fue indudablemente fuerte en otros ámbitos también. Por ejemplo, en cuanto al calendario, en la primitiva Canaán regía un calendario de 12 meses de 30 días con 5 días extra al cabo del año. Los días del mes
se marcaban poniendo un clavo en una placa de hueso con 3 filas de 10 agujeros. También, los símbolos astrales como el disco solar o el creciente lunar son frecuentes en la iconografía religiosa fenicia. Colonias. Casi todos los pueblos que ejercieron un dominio sobre Fenicia a través de la historia lo hacían a través de imperios, los cuales se sucedían unos a otros y finalmente se retiraban. Pero los fenicios nunca eran expulsados, sino que siempre quedaban en su tierra madre, a diferencia de todos estos imperios, asirios, persas, griegos, romanos, etc. Los fenicios nunca formaron un imperio, sino que al contrario, colonizaron desde la isla de Chipre hasta España y Gibraltar, incluyendo parte de la costa del Atlántico y el norte de África. Y hoy en día esto se puede evidenciar escuchando a algunos celtas reclamar ser descendientes de fenicios y encontrar en el maltés, Malta, isla al sur de Italia, parte del idioma fenicio antiguo. Al recorrer los diferentes sitios geográficos por el Mediterráneo, los fenicios se encontraron con distintos pueblos. Si estos poseían una administración civil, entonces solo entablaban una relación comercial con ellos. Pero si no la poseían, les ofrecían organizar una ciudad de manera civil y política, llevando colonos para administrar la ciudad. Algunos de los lugares que fundaron en sus colonias y que hoy en día siguen en pie son Cádiz, Sicilia, Cartago, Cerdeña, Chipre e Ibiza, siendo Cádiz la ciudad más antigua de Europa. La fundación de Cartago merece una explicación especial. Según la tradición, la reina Dido o Elisa, en el siglo IX a.C., salió desde Tiro y llegó a las costas tunecinas para establecerse. Dido solicitó al rey local tierras para fundar una ciudad y el rey, reacio a la intrusión, le concedió lo que ocupara una piel de toro. Dido era una mujer ingeniosa y cortó la piel en finísimas tiras con las que abarcó una gran extensión. Esta leyenda muestra que sin utilizar armas, sino mediante su astucia, los fenicios llegaron a colonizar gran parte del Mediterráneo. Cartago era una escala ideal para las líneas comerciales fenicias que abarcaban todo el Mediterráneo, y aún más allá de lo que los griegos conocieron como las columnas de Heracles, y nosotros como el estrecho de Gibraltar. Fueron los primeros que afianzaron un vínculo entre la cultura de Oriente y Occidente. No partieron con ánimo de conquista como lo hicieron muchos pueblos, sino para comerciar y civilizar donde no había civilización ni organización o administración civil. La gran cantidad de colonias que poseían convirtieron al Mediterráneo en un mar fenicio durante varios siglos. Exploración de África. Hacia el año 600 a.C., su reputación como viajeros a sitios remotos era tal que el faraón egipcio Necao II les pidió que iniciaran un viaje de exploración, pues nadie sabía cuán grande y extensa era África. Así lo hizo Anún, y esta travesía no se volvió a repetir
sino 2000 años después. Como sobrevivieron al viaje nos lo cuenta Heródoto, el gran historiador griego. Cuando llegaba el otoño, donde quiera que se encontrasen, bajaban a tierra, la trabajaban y la sembraban con grano, y luego esperaban a que madurara. Llegado el momento, lo recolectaban y seguían viaje. Pero durante el largo trayecto algo les llamó la atención, pues un día notaron que el sol ya no salía más por su izquierda, sino que le salía por la derecha. Efectivamente, Anún había logrado circunnavegar África. Habiendo salido por el Mar Rojo, habrían regresado por el Mar Mediterráneo. Comercio con el interior de África. Más tarde, se interesaron en consolidar el comercio africano por tierra. Así también lo hicieron y comerciaron con los nativos. Como lo hicieron también nos lo cuenta Heródoto. Según este, se basaba en una confianza mutua. Apenas llegan los mercaderes, descargan sus mercancías. Luego de disponerlas ordenadamente en la playa, las dejan y regresan a sus barcos donde levantan una gran humareda. Los indígenas, al ver el humo, bajan a la playa. Depositan tanto oro como les parece que valen las mercancías y se alejan un trecho. Entonces, los fenicios bajan a la tierra. Si el oro depositado les parece suficiente, lo toman y prosiguen el viaje. Si no les parece suficiente, regresan nuevamente al barco y esperan pacientemente. Entonces, los nativos se acercan y depositan más oro hasta satisfacer a los fenicios. Este relato de Heródoto demuestra la astucia y la moral que caracterizaba al pueblo fenicio. El Océano Atlántico. Según la mitología fenicia, el dios Melkart separó dos montañas que estaban unidas y creó el actual estrecho de Gibraltar. Por el sur habrían quedado los montes Atlas y por el norte la península ibérica. Los griegos tomaron como propias estas hazañas y se la atribuyeron a su héroe Heracles, que fue llamado Hércules por los romanos. Y Milcón, el fenicio, en su periplo, aseguraba que a partir de las columnas de Heracles había un interminable abismo y se abría un anchuroso océano y el mar se extendía. Nadie había visitado esos parajes, nadie llevó sus naves por aquella inmensidad. Además, las tinieblas cubrían con un manto el cielo, la niebla envolvía el mar, el día permanecía oscurecido por las nubes, gran número de animales nadaban por el océano y un gran terror de fieras nadaban por los mares. Más tarde los fenicios pasaron el estrecho y se establecieron en Cádiz, antes de la guerra de Troya, allá por el año 1500 a.C. Un texto antiquísimo guarda el relato de la llegada de los tirios al estrecho. Los varones de Tiro, temiendo la competencia de los de Creta, se aliaron con los púnicos de Sidón, construyeron navíos fuertes y se fueron navegando hasta las ciudades de Sefarad en España, y al llegar al boquete del mar inmenso, detuvieron sus naves ante la terrible incógnita de lo infinito y lanzaron a los aires del mar el grito del triunfo y la gloria del descubrimiento. Contemplando con miedo la infinita extensión de agua, envuelta entonces en desgarrones de nieblas tenebrosas, y llamando a lo que veían Okeanos Yanjamabet, que significa océano de la muerte, no se atrevieron a entrar con sus naves en dicho océano misterioso. Al no atreverse a continuar con sus naves, volvieron a las ciudades de Sefarad,
y desembarcaron para seguir por tierra hasta Cádiz, donde hallaron estaño en tanta abundancia que en plata rehicieron todos los herrajes de sus naves y sus utensilios. Es así como los fenicios, en su pacífica creación de nuevos mercados, fueron los primeros en descubrir el Atlántico. Y quizás alguna vez se hayan animado a cruzarlo, pues se encontraron inscripciones en supuestos caracteres fenicios en Río de Janeiro, Paraíba, Massachusetts, Iowa y en Paraguay. Esto podría probar que los fenicios habrían llegado a América mucho antes que Cristóbal Colón la descubriera. Antiguas profesiones, base del profesionalismo moderno. A través de las numerosas referencias que otros hicieron de los fenicios, se nos dice que alcanzaron su reputación como destacados navegantes, mercaderes, artesanos, exploradores, constructores navales, ingenieros, arquitectos, metalúrgicos y científicos. Hasta se llegó a decir que quizás tuvieron un áspero conocimiento del pi hace 3000 años. Poseían el arte de la odontología, pues obturaban los dientes con oro y hacían prótesis. Los persas se valieron de la destreza de los fenicios para que les ayudasen a abrir un canal con la finalidad de resguardar su flota de la furia del mar. Además, en el siglo V a.C., los persas decidieron terminar con los griegos por la fuerza. Para esto, debían atravesar el Helesponto, el estrecho que separa Europa de Asia. Estas necesidades fueron satisfechas por los fenicios, quienes proporcionaron a los persas 300 navíos de guerra, cuya principal función fue la construcción de un doble puente de barcas tendido sobre el Helesponto, asegurado por medio de cables hechos de lino y papiro. Según Heródoto, cada metro de cable pesaba 70 kilos. El puente de barcos fue cubierto con tablones que, a su vez, se recubrieron de arena para apaciguar a la asustadiza caballería. De esta manera, los persas cruzaron a través de él. Heródoto dice que el número de soldados era tan elevado que tardaron 7 días en atravesarlo. Al propio rey Salomón, como nos dice la Biblia, le enseñaron a fabricar barcos y a manejarlos, y le organizaron una flota. Otro ejemplo de su talento lo constituyeron las obras de abastecimiento de agua para algunas de sus ciudades insulares. En Arvad aprovecharon las circunstancias de que entre su isla y la tierra firme había un manantial de agua dulce proveniente del fondo del mar. Cubrieron este con una cúpula de plomo para aislarla del agua del mar y mediante una tubería de piel curtida recogían el agua dulce en buques cisterna, dado que ascendía por su propia fuerza, llevándola desde allí hacia la ciudad. En Tiro abrieron un pozo en la costa y mediante una cañería submarina confeccionada con piezas de cerámica hicieron llegar el agua a los depósitos de la ciudad. En el ámbito arquitectónico, muchos templos fenicios suelen ser vulgarmente llamados romanos, por el simple hecho de que han sido edificados bajo el poder del Imperio Romano. Si bien es correcto, no debemos olvidarnos que la mayoría de ellos fueron diseñados y construidos por fenicios. Ejemplo de esto son los templos de Baalbek, que según se dice son los templos romanos que mejor se conservan en la actualidad. En cuanto a las artesanías, poseían la habilidad en la talla del marfil,
poseyendo las mejores escuelas. Tal es así que los mejores muebles de la Mesopotamia y de Egipto eran fabricados por los fenicios. En el trabajo de los metales, tanto la Ilíada como la Odisea describen con admiración los recipientes de plata sidonios, pues poseían la mejor calidad del mundo. Se dice que el oro fenicio siempre perdura. Su proceso estuvo olvidado durante muchos siglos e intrigó a los joyeros hasta que se descubrió hace tan solo 80 años. Pero también ofrecían billuterías, la cual tenía buena acogida entre los que no podían acceder a la joyería. En cuanto al vidrio, un hombre de Sidón inventó la técnica de soplado que ha sido difundida por el mundo entero. Fabricaban frascos de incienso y otros recipientes, y fueron los primeros en producir vidrios de colores. Durante la época del Imperio Romano, en sus ciudades cosmopolitas, muchos profesionales se lucían como pedagogos, médicos, astrólogos, músicos, etc. Pero el más familiar a todos era el mercante sirio. Los romanos sustituyeron el término de fenicio por el de sirio, debido a que el primero evocaba a la memoria de Cartago y las guerras púnicas que, siendo Aníbal el comandante, había querido exterminar el dominio que los romanos poseían sobre el Mediterráneo. Durante el siglo VI después de Cristo, numerosos sirios poblaron la Europa occidental, principalmente Ostia, Tarragona, Sevilla, Milán, Lyon, Dijon, Tours, etc. Muchos de ellos lograron ocupar grandes cargos, como por ejemplo los papas de origen fenicio, que fueron elegidos para dirigir la Santa Sede. San Aniceto, quien fue el primer papa mártir y además fue quien confirmó que la Pascua debía celebrarse siempre en domingo. Los otros fueron Juan V, San Sergio, Sicinio, Constantino y San Gregorio III. A estos, la Iglesia los considera vicarios de Cristo, maestros y doctores de la cristiandad y del mundo entero. El derecho romano, producto del Mediterráneo oriental. Fenicia inició a Grecia, de la cual Roma fue su alumna, en las instituciones de Egipto y Mesopotamia, transmitiéndoles las nociones de lo verdadero y lo justo. Más tarde Grecia y Roma perfeccionaron el derecho que les había sido revelado por los fenicios. Algunos fenicios llegaron a ser emperadores romanos. Tal es el caso de Severo, quien fundó la Escuela de Derecho de Beirut en el siglo III después de Cristo, y de la cual salieron los célebres juristas Gallo, Papiniano y Ulpiano. Estos dos últimos ocuparon el puesto de prefecto del pretorio, es decir, el juez supremo del imperio. Ulpiano, entre las obras que nos dejó, se encuentran Comentario del Edicto, Responsa, etc. Debido al rol importante que había adquirido la ciudad de Beirut en cuanto al derecho, había sido apodada como la madre de las leyes. Otro emperador romano de origen fenicio fue Caracalla, quien otorgó la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio. Y por último, los emperadores romanos Geta y Elogabal también fueron de origen fenicio. Hasta hoy el Código Justiniano Corpus Juris Civilis sigue siendo la base de los códigos de todos los países. El Código Justiniano debe mucho al Código Teodosiano, que había sido redactado por los profesores de la más importante escuela de derecho del Imperio Romano, la Escuela de Veritus. Dos profesores de esta escuela, Doroteo y Anatolio,
participaron en la redacción del Código Justiniano, apoyándose en los preceptos de los más grandes jurisconsultos de todos los tiempos, Papiniano y Ulpiano. Cadmo, el primer maestro de la historia, y su hermana, la princesa Europa. Heródoto nos cuenta que Europa era una princesa hija de Agenor, el rey de Tiro. Por aquellos tiempos, Zeus paseaba por el mundo en busca de doncellas a las que conquistar. Sin embargo, el gran dios empleaba el engaño para conquistarlas. Un día, Zeus vio a Europa jugando con la arena de la playa y enseguida se sintió atraído por ella. Decidió convertirse en un animal, adaptando la forma de un toro blanco de gran belleza, forma en que rápidamente se le acercó. Al verlo, Europa esperó allí extremadamente tranquila, como si estuviera hipnotizada. El toro se le acercó y le ofreció su lomo, que ella tomó encantada sentándose sobre él. Al instante, se lanzó al mar y comenzó a cabalgar a toda velocidad. Cuando llegaron a la isla de Creta, Zeus se mostró ya como un dios que era, y Europa no tuvo reparos en entregarse apasionadamente a él, pues le asombraba que el dios supremo se hubiese sentido atraído por ella. Mientras tanto, enterados sus familiares del rapto, el padre de Europa ordenó a sus otros hijos, Cadmo, Fénix, Cilix, Taso y Minos, que fueran en busca de ella. Entonces se dividieron en varias direcciones, pero no pudieron encontrarla, y terminaron convirtiéndose en gobernantes de los lugares a los que se habían dirigido. Inclusive Minos fue considerado, según los griegos, el primer legislador de la historia. A su vez, la princesa Europa, habiéndose ganado la confianza del pueblo, dio su propio nombre al continente en que habitó. Debido a estas leyendas, los griegos creían que varios aspectos de su civilización tenían su origen en Tiro. La enseñanza del alfabeto a los griegos, el cómo fundir los metales, construir barcos, practicar la agricultura y la astrología, fueron todas las enseñanzas atribuidas a Cadmo de Tiro, que es considerado el primer maestro de la historia universal, siendo símbolo de la educación, la justicia y la paz. Una filosofía llamada griega. Muchos fenicios estaban completamente asentados en distintas partes del Mediterráneo desde muy antiguo, donde podían ejercer una influencia a los pueblos de Europa de una manera más permanente. Tales de Mileto, quien era hijo de distinguidos padres fenicios, vivió en el siglo VI a.C. El mismo Aristóteles lo consideró padre de la filosofía griega, debido a que su explicación del universo constituyó el primer ensayo de la cosmología y el paso a una sistematización racional de las antiguas creencias. Siendo anterior a Sócrates, Platón y Aristóteles, es considerado el primer filósofo científico y matemático. Fue el primero de la escuela griega en plantear el tema de la inmortalidad del alma y quien expresó el famoso «Conócete a ti mismo», que Sócrates, casi 200 años después, tomó como su lema después de leerlo en el muro del templo de Delfos. En cuanto a la matemática, logró determinar la altura y el peso de un objeto a partir de su sombra, pues así lo hizo con las pirámides de Egipto. Pudo saber qué distancia recorrían los barcos, dedujo varios teoremas de la geometría y predijo a un eclipse solar que ocurrió en el 585 a.C. Pitágoras, según varios historiadores, nació en la ciudad fenicia de Sidón.
Sus padres, originarios de Tiro, al poco tiempo emigraron junto a su hijo hacia la isla de Samos, en Grecia. A los 18 años, Pitágoras regresó a Tiro e hizo un retiro en los templos fenicios y volvió después a Grecia a los 56 años, cuando enunció su famoso teorema del cuadrado de la hipotenusa y el de la tabla de multiplicar. 2 siglos más tarde, otro fenicio llamado Zenón había nacido en Citium, que era la principal ciudad fenicia de Chipre. Zenón, también predecesor de Aristóteles y Platón, fue un filósofo fundador de la escuela estoica de filosofía, la cual fue el pensamiento del mundo helénico y más tarde del Imperio Romano también. Su filosofía enseñaba la hermandad y la igualdad entre los hombres, al mismo tiempo que anunciaba la paz basada en la justicia y la